Venezuela, en Rostros del Crimen, continuamos trabajando desde casa para analizarles y presentarles los casos que se registran en nuestro país en materia de sucesos, principalmente también para prevenir que se siga recrudeciendo la violencia en nuestro país. El confinamiento ha generado en muchas personas ansiedad y desesperación. Cada persona tiene una forma distinta de ver la vida y de enfrentar los problemas que se le van presentando en el camino. Para muchos el suicidio es el resultado de decisiones impulsivas, basadas en situaciones que parecieran no tener ninguna solución. Familiares, amigos, seres allegados se preguntan, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Pude haberle ayudado para que no lo hiciera? Son preguntas que quizá no nos hagan entender por qué esas personas tomaron esa decisión. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Aunque no existen datos ni cifras concretas de los suicidios registrados en el país, los medios de comunicación cada vez más visibilizan esta situación en Venezuela. Para ampliar detalles de este tema tenemos a nuestro primer invitado. Él es el coordinador del Estado Mérida por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Gustavo Páez. Gustavo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gustavo, en principio quisiéramos preguntarte, ¿no? Más allá de conceptualizar este tema que vamos a estar abordando el día de hoy, quisiéramos indagar en el estudio que ustedes recientemente publicaron desde el Observatorio Venezolano de la Violencia en torno a los suicidios en el país. Sí, muy bien. Bueno, ese fue un estudio que iniciamos en octubre del año pasado y el cual culminamos hace aproximadamente un mes. El estudio fundamentalmente trató de indagar de forma quizás muy aproximada al comportamiento pasado, presente y futuro de los suicidios en Venezuela. Sobre todo por una preocupación central que tenemos es la crisis que hemos venido atravesando en el país en los últimos años. Sospechábamos de un principio, como una hipótesis inicial, que podría haber desencadenado un incremento en la tasa de suicidio. Y de allí surgió el interés por estudiar este tema para conocer cómo estamos actualmente en materia de suicidio y cuáles son las tendencias actuales y tratar de generar cifras que más o menos se aproximen a esa realidad ajustada a la crisis que estamos viviendo. Gustavo, eso que acabas de decir es interesante y ustedes se dieron cuenta de eso. Lamentablemente nuestras cifras han ido aumentando. Sí, bueno, con nuestras estimaciones apuntan a que las cifras efectivamente se han incrementado en los últimos años. De hecho, la tasa pasó del 2015 de 3.8 suicidios por cada 100.000 habitantes a 9.7 suicidios por cada 100.000 habitantes en el 2018, que son nuestras estimaciones más recientes. Estaríamos hablando de un 155% de incremento en ese periodo de tiempo. Eso en cuanto a las cifras, Gustavo. Ahora bien, en el estudio, el Observatorio Venezolano de la Violencia logró determinar si existen edades o de pronto mujeres, jóvenes, que atentan contra sus vidas. ¿Lograron perfilar a las personas que atentan contra sus vidas? Sí, bueno, fíjate, desde el punto de vista del sexo, del total de muertes, el 80% se corresponde con el sexo masculino y el restante 20% con el sexo femenino. Eso es una tendencia no solo de Venezuela, sino a escala mundial. Las tasas entonces en los hombres son entre 4 y 5 veces superiores a las de las mujeres. En relación a la edad, hemos observado una tendencia hacia el aumento de la tasa de suicidios en los adultos de 45 a 64 años de edad y los adultos mayores de 65 años y más. Y si hacemos el cruce entre la edad y el sexo, la principal tendencia encontrada es que los hombres adultos y los adultos mayores son la principal víctima de suicidios en el país.
¿Cómo se ha comportado esa tendencia, Gustavo, ahorita en cuarentena? Porque ya tenemos 3 meses de confinamiento y vemos que generalmente, bueno, esto causa mucha ansiedad, la gente se desespera. ¿Cómo se ha movido esa tendencia en estos tiempos? Bueno, sí, nosotros estamos llevando un registro y hasta los momentos tenemos 77 casos registrados a escala nacional. Ahora, hay que recordar un poco las fuentes que nosotros empleamos. Una de ellas son los medios de comunicación, tanto impresos como digitales, ¿no? Y no necesariamente allí salen reflejados todos los suicidios, pero nos puede mostrar una tendencia o un patrón. Y el patrón es el siguiente: ha habido un incremento sostenido en las cifras reseñadas en los medios de comunicación. Por ejemplo, en enero registramos 6 casos, mientras que en mayo, al cierre de mayo, ya llevábamos 34 casos, solo en el mes de mayo. Wow. Ha habido una tendencia creciente que muestra un incremento porcentual superior a 400% entre enero y mayo del 2020. Gustavo, quisiéramos preguntarte desde Rostros del Crimen, como representante del Observatorio Venezolano de la Violencia en el Estado Mérida, ¿qué recomendaciones da la institución, ustedes, a toda la población en general, en donde, pues, en efecto, hay casos de ansiedad, depresión, que pudieran, pues, atentar a algunas personas contra sus vidas? Bien, bueno, en primer lugar es tratar de tener o de atraer pensamientos positivos, más no pensamientos negativos. Cuando a las personas o a los individuos nos invaden los pensamientos negativos o las emociones negativas y se hacen muy recurrentes, eso puede traer consecuencias bastante preocupantes, como por ejemplo un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo. Y de allí que luego tengamos que recurrir a especialistas en la materia, que es una de las recomendaciones que nosotros damos. Estamos hablando específicamente de psicólogos y de psiquiatras, que son los profesionales que tienen competencia en materia de tratamientos, de medicamentos, de terapias, que giran en torno a lo que son los problemas de ansiedad y depresión, que hemos observado que se han incrementado también en el país. Y además de eso, tienen una fuerte conexión con la escalada en el aumento de las tasas de suicidios en el país. De hecho, muchos estudios a escala mundial lo han demostrado. La Federación de Psicólogos de Venezuela está ofreciendo de manera gratuita atención a través de su página web. Hay información de sus redes sociales, de teléfonos, también números telefónicos, para prestarle ayuda a las personas. Otra recomendación importante es la familia como célula fundamental de la sociedad, rescatar los valores en el seno familiar y que cada día tengamos más familias funcionales y no familias disfuncionales, porque las familias son un factor de protección sumamente importante en materia de prevención del suicidio. Por otra parte, la educación de prevención en lo que se refiere al suicidio es sumamente importante. Tenemos que estar en conocimiento de cuáles son las señales, los comportamientos que pudiesen tener personas, familiares, amigos, conocidos, para poder detectarlos y poder ayudar a estas personas a salir de ciertos trances que pudiesen llevarlo a atentar contra su vida. Básicamente esas serían como las principales recomendaciones, entre muchas otras que pudiésemos conversar. Gustavo, un poco para conocer el trabajo que ustedes vienen haciendo desde el Observatorio Venezolano de la Violencia, me gustaría conocer si tienen un trabajo mancomunado, una estrecha relación con las autoridades para atacar este flagelo. Bueno, en el caso particular del Estado Mérida, hemos tenido bastante empatía con la Corporación Merideña de Salud, conocida también como Corposalud, quien nos ha suministrado información estadística en bruto muy valiosa para nuestros estudios en materia de suicidios. Y bueno, no solamente en cuanto a cifras, sino también en orientación hacia lo que se refiere a programas de salud mental y este tipo de temas, ¿no? También hemos estado en contacto permanente con profesionales del área de psiquiatría del Hospital Universitario de los Andes. Digamos que con esas dos dependencias que hemos tenido cercanía, esperamos, ¿no? A futuro poder estrechar lazos con otras autoridades competentes, sobre todo para lo que se refiere a medidas, ¿sí? Medidas de protección o factores de protección
que a fin de cuentas es lo que nos interesa, apuntar hacia allá para poder atacar este problema y atacar este flagelo que ocasiona, pues, lamentablemente muchas muertes año tras año en nuestro país y que, como ya lo mencionamos, se ha venido incrementando. Sin duda, qué bueno saber que se estén haciendo estos esfuerzos desde la sociedad civil y de la organización El Observatorio Venezolano de la Violencia. Gustavo, desde el equipo de Rostro del Crimen estamos muy agradecidos que nos hayas acompañado y dado aportes en torno a este tema. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero les invitamos a que nos acompañen al regreso porque vamos a abordar un caso que se hizo muy viral en las redes sociales. Ya regresamos. A través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, circulaba la información de que en el estado Nueva Esparta, un menor de edad se había quitado la vida. Para una familia que pierde a un integrante en estas circunstancias, son muchas las preguntas que nunca tendrán respuesta. Y para ampliar más detalles del tema le damos la bienvenida a dos invitados calificados. El primero de ellos es Vanessa Moreno, la periodista que además trabaja en el área de comunicaciones de SECODAP, y el psicólogo Gilberto Aldana. Bienvenidos. Bueno, gracias Angélica por la invitación. Bueno, me complace compartir este espacio con Vanessa. Gracias a ustedes. Vanessa, queremos empezar contigo. O sea, realmente se especuló, se dijo mucho en redes sociales y en los medios de comunicación, pero ¿qué pasó en ese caso? Es así, mira, en relación al caso del niño de Margarita, de Nueva Esparta, lo que ocurrió es que una madre, una familia, encuentra a su niño fallecido en su cuarto e inmediatamente trata de relatar los hechos antes de esa muerte. Lo comenta a un medio y el medio comete el error número 1. Decir que la última conversación fue la causa, fue la razón de la decisión del suicidio, es el principal error. ¿Qué tenemos entonces al final? Una familia revictimizada. ¿Por qué? Porque usualmente señalar que solamente hay una causa o que el detonador es la causa de la decisión del suicidio convierte entonces a las familias en víctimas, usualmente en casos de niños, niñas y adolescentes. Sí, ahora bien, desde el punto de vista psicológico, ¿qué impacto tienen hechos como estos en la familia? Y le preguntamos eso al psicólogo Gilberto Aldana. Claro, desde el punto de vista psicológico vamos a ver que tiene un impacto sumamente negativo en la familia. Uno de los aspectos psicológicos que va a aparecer en los cuadros familiares cuando se da una situación desagradable que tiene que ver o está asociada al suicidio vamos a ver que son los sentimientos de culpa. Y en los sentimientos de culpa que por lo general más intensamente se va a vivenciar tanto en la madre como en el padre, ¿no? Si están las dos figuras presentes, sin duda alguna amerita tratamiento psicológico. Es necesario que las personas entren a tratamiento psicológico porque ese sentimiento de culpa puede afectar al punto de que va a tener unas consecuencias negativas incluso en la salud física de las personas. Las investigaciones psicológicas establecen que cuando existe un duelo, por decir algo, psicológico muy importante, muy intenso, a la larga, a corto, a mediano plazo, puede afectar la salud física de las personas, debido a lo desagradable, lo triste que puede ser que dentro de algún miembro de la familia, o mejor dicho, que algún miembro de la familia pueda ser víctima del suicidio. Y hablo de víctima porque sin duda alguna hablamos de una persona que puede tener una vulnerabilidad psicológica que al punto que lo puede llevar a considerar el suicidio como una de las vías para poder salir de ese sufrimiento que está padeciendo la persona. Además, Gilberto, es muy importante que hablas de la terapia, que sin duda es una de las mejores recomendaciones, pero aquí estamos hablando del duelo y de ese sentimiento de culpa. Con terapia psicológica o psiquiátrica, si es el caso, ¿cuánto tiempo el entorno de la víctima, que pues atentó contra su vida, puede superar ese sentimiento de culpa? Claro, aquí va a depender, y aquí es muy importante. Lo primero que tenemos que establecer, Angélica, para las personas, nuestros televidentes,
es que este tipo de situaciones que son muy desagradables son sensibles al tratamiento psicológico y, si es necesario, también incluir dentro del grupo interdisciplinario nuestros compañeros psiquiatras. ¿Y cuánto tiempo puede llevar el tratamiento psicológico para abordar una situación de suicidio en la familia? Va a depender de esa familia, va a depender de cómo fue el evento, cómo fue el suceso que llevó al suicidio, cómo fueron las vinculaciones que tenían los otros miembros de la familia con la persona que se suicidó, qué era lo que de alguna forma podemos llevar a diagnosticar o establecer cuáles fueron las causas que conllevaron a que la persona pudiese tomar la decisión o haya tomado la decisión de cometer el acto de suicida. Es decir, existen múltiples variables que pueden influir, ¿sí?, en cómo las personas pudiesen asumir lo que tiene que ver con la mejoría, el tratamiento, la terapéutica familiar o individual ante procesos de suicidio. Importante saberlo. Ahora bien, el tema suicidio, que pues es una muerte violenta, ha sido como mito, pero se ha entendido que abordándolo de manera responsable se puede hacer pues una prevención al tema. Y nos gustaría preguntarle a Vanessa, que pues es periodista especializada en el tema de violencia y ahora pues es asesora de comunicaciones en SECODAP, ¿cuál es la mejor manera para abordar estos casos de suicidio? Y bueno, en este caso, cuando está involucrado un niño, niña o adolescente. Tienes toda la razón, Angélica. Se ha demostrado que una cobertura responsable sobre temas de suicidio ayuda a disminuir las cifras y la tendencia a el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No solamente los periodistas, sino todos ciudadanos, porque ahora en la era de la información y en las redes sociales, los ciudadanos se han convertido también en comunicadores. Primero es pensar qué es lo que quiero hacer con esa información, cuál es la sensación, cuál es el resultado que yo espero de la gente que me está leyendo. Yo lo que quiero es sensibilizar y quiero advertir y quiero prevenir, decir que el suicidio es algo que se puede prevenir. Muy bien, no basta entonces con decir que ocurrió el hecho, hay que contextualizar con datos, hay que contextualizar con otros casos que han ocurrido en la zona e incluso con historias que sean similares. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Una información que tiene global, que no se centra en un caso y que finalmente no revictimiza. ¿Por qué? Porque al final nosotros como comunicadores, ciudadanos, periodistas, tenemos que ayudar a la posvención, es decir, a la recuperación de esa familia que está pasando por el duelo. Y con nuestras palabras lo podemos hacer. Así es. Gilberto, ahora bien, parte de la desinformación o quizá el tabú que hay con manejar el tema del suicidio, a veces se escucha, no, es que esa familia es suicida, varios miembros se han suicidado. Entonces quisiéramos preguntarte a ti como experto, ciertamente pueden haber familias o grupos familiares con tendencia suicida o, como tú lo comentabas, alguien cercano a mi entorno atentó contra su vida, yo tengo sentimiento de culpa, paso por una depresión, el duelo y pienso que esa es la mejor opción. ¿Realmente qué es lo que pasa allí? Sí, bueno, aquí quisiera también empezar mi respuesta ampliando un poco la pregunta que tú hiciste, ¿no? Es importante que este tipo de programas, o así como este tipo de programas, las personas puedan familiarizarse y educarse acerca del tema del suicidio. Estamos en un país donde el tema de la muerte, si solamente hablando de la muerte por causas naturales, el venezolano no le gusta abordarlo. Fíjate como uno dice, oye, si fulanito se llega a morir, no, canceló y transmutado, eso no, vamos a cambiar la página. Es decir, existe, por decir alguna, negación a tomar un tema que sin duda alguna es parte de nuestra vida. Más aún cuando el tema de la muerte está asociado a un hecho de violencia, donde es una violencia autoaplicada, por decir alguna autólisis que comete la persona y que sin duda alguna la familia de esa persona que comete el suicidio tiene dos grandes, por decir algo, situaciones a resolver. Uno, lo que tiene que ver con asumir el duelo por la muerte de ese ser querido, y dos, el rechazo o el cuestionamiento social que puede generar este evento dentro del campo familiar. Cuando nosotros hablamos, y ahí me conecto con la segunda pregunta que acabas de hacer, cuando hablamos de que si existen familias que son sensibles a cometer suicidio, vamos a ver dos grandes escenarios. La primera de ellas, si dentro de la familia existe algún tipo de condicionante psicopatológico que pudiese de alguna forma facilitar
la aplicación del suicidio como una forma de poder salir de algo que pueda ser doloroso dentro del campo familiar. O simplemente, si hablamos de variables psicopatológicas, puede ser que las personas tengan esa sensibilidad. Por ejemplo, personas que en familia hay pacientes con esquizofrenia, pacientes que tienen trastorno bipolar, pacientes que tienen o son sensibles a problemas del estado de humor como la depresión mayor. O puede ser el otro escenario, por un proceso de aprendizaje vicario, es decir, aprendizaje observacional, donde yo he visto que algunos de mis familiares, ante situaciones de crisis, han tomado el suicidio como una forma de salir de esa situación dolorosa, entonces yo lo copio. Resulta que mi papá se suicidó, entonces bueno, yo también lo voy a hacer. Resulta que mi tío tuvo un problema y yo por eso lo voy a hacer. Es decir, la causa exacta va a estar en función de analizar la particularidad de la familia, pero a nivel general podemos considerar esos dos grandes escenarios. O son personas que existe un problema de psicopatología que lleva a que se tomen esas decisiones, o ciertamente hay procesos de aprendizaje familiar que hacen sensible la toma de decisión del suicidio basado en alguna situación problemática para algún miembro de la familia. Ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial. Queremos agradecerle a la periodista y encargada de comunicaciones de SECOVAP, Vanessa Moreno, por habernos acompañado. El psicólogo Gilberto Aldana nos va a acompañar porque más adelante vamos a seguir haciéndole unas consultas. En el próximo bloque vamos a abordar un caso que sin duda enlutó al mundo artístico. Ya regresamos. El cantante y productor musical Alberto Caguán Esgambati, de 51 años de edad, fue hallado sin vida en el baño de su oficina ubicada en Plaza Venezuela, Caracas. De acuerdo con las investigaciones que adelantaron las autoridades, el hombre se había quitado la vida con un arma de fuego que fue encontrada en el lugar. Y para conocer detalles de este caso, en esta oportunidad le damos la bienvenida al doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Luis Gaviria y a la relacionista público experta en materia de música y entretenimiento con años de experiencia, María Eugenia Ruiz. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias, David, a todo el equipo de Los Rostros del Crimen. Gracias, Jorge y Mario, por estar con nosotros. Y para comenzar, vamos a preguntarle a Jorge Gaviria. En casos como estos, ¿cómo se inician las investigaciones? ¿Qué indicios son parte de los hallazgos para decir que se trata de un suicidio? En todo caso grave y complejo puede existir la parte de la especulación, pero la investigación se maneja de manera técnica, científica, por expertos y pesquisas, funcionarios que son unos profesionales, indagan sobre cuál es la verdadera o la verdad verdadera y la razón de la muerte. De esta manera, pues se aplican las distintas disciplinas, la trayectoria balística, el análisis de trazas del disparo, etcétera. Muchas planimetrías que van a determinar finalmente cuál fue la causa de la muerte de la persona, incluyendo médico forense, la autopsia posteriormente que determina cuál fue la causa de la muerte. Entonces, en todo caso de suicidio, se hace una pesquisa y una investigación con profundidad y altura técnica científica que determina la verdad de cada hecho. María Eugenia, vamos contigo. Mira lo complejo de este caso. Primero tenemos una figura pública que era Alberto Caguán, pero ¿cómo afecta esto al gremio artístico? Sobre todo porque son figuras que son seguidas por jóvenes, en caso de que él era cantante y manager de artistas. ¿Cómo afecta eso a un cúmulo de personas que lo siguen? Pues evidentemente el suicidio, el fallecimiento de Alberto Caguán fue bien trascendente porque incluso en el momento del suceso, él se encontraba reactivando una serie que fue muy famosa, llamada ¿Qué clase de amor?, donde estuvo como protagonista la que hoy en día es su viuda, Aisha Stambuli. Entonces, por supuesto que afecta muchísimo el entorno del entretenimiento, porque muchísimos jóvenes, muchísimas personas estaban a la espera de ese nuevo acontecimiento que iba a revivir a través de las redes sociales. Y en líneas generales,
el deceso de un famoso, de una persona influyente dentro de la parte del entretenimiento genera un poco de resquemor hacia todo lo que viene siendo las inversiones, la proyección, todo eso. O sea, definitivamente es un impacto emocional bastante negativo dentro del mundo del entretenimiento, porque no es lo mismo un deceso por un hecho delictivo, por un accidente, por algo que es algo imprevisto, a que una persona decida quitarse la vida. No sé si me entiende. O sea, es algo como él ya lo planificó, qué pasó, por qué lo haría. Solamente él sabe el por qué lo hizo. Quizás su entorno, pero realmente sí es un impacto bastante negativo y bastante triste, y sobre todo económico para las cosas que ya venían realizándose en el ambiente del entretenimiento. Doctor Gaviria, retomando esto con usted, ¿cuál es el primer paso de un investigador criminal? Porque se trata de una figura pública. ¿Cómo se tratan estos casos primeramente para comenzar una investigación, cuando se enteran que es una persona pública? Bueno, primeramente yo especificaría que para un experto, para un profesional de la investigación criminal, hay casos complejos, más no hay casos porque sean de una figura pública o sea un particular. Todos los casos ameritan la solemnidad primero del pudor y respeto al entorno familiar y también al entorno social, porque cuando alguien atenta de manera voluntaria, intencionalmente contra sí mismo, por eso suicidium en latín, debe de haber un respeto también en la investigación criminal. Entonces, la investigación se empieza a realizar primero, como son los pasos del sitio de suceso, con la preservación del lugar de los hechos, donde el experto debe de observar, el experto debe de fijar todos los objetos de interés criminalístico, colectar distintas evidencias de interés criminalístico, que es lo que, llevado al laboratorio y previa una investigación en cualquier caso de una persona pública o no, deba de determinar científicamente. Ahora, el hecho público lo hace notorio y comunicacional, y de esta manera se debe de mantener siempre, como indica el sistema acusatorio, las reservas de la investigación en esa fase preliminar del proceso. Mario, ahora bien, cuando pasan casos como estos, sobre todo con figuras públicas, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaba si se veía aparentemente feliz en las redes sociales, estaba bien económicamente? Y esto sin duda nos hace reflexionar y pues a concluir que las personas pues no necesariamente se tienen que sentir bien o no están como lo manifiestan en sus redes sociales, y pues sobre todo pasa con quienes son conocidos. La mayoría de las veces las personas se sienten muy bien y lo publican, son felices, lo publican, pero cuando tú te sientes triste, generalmente tú no colocas estoy triste, me siento mal, me voy a suicidar. Entonces esto es el caso que quizás pasa ahora. Quizás la persona tenía un malestar, una situación bastante delicada que no publicaba evidentemente, pero no estoy en desacuerdo de que eran muy felices, porque eso se notaba y yo conocí la pareja y de verdad que realmente ellos se profesaban mucho amor. Quizás es eso, muchas personas a veces en las redes se van hacia la parte más bonita, pero la parte triste no la van a colocar. Eso se ve no solamente en este caso, sino en muchísimos casos que hoy día vemos, incluso de personas que niegan embarazos y finalmente tienen que salir a la luz porque ya no lo pueden ocultar más. Entonces, sí, las redes sociales se han vuelto una plataforma para poner lo mejor, para hacernos ver como lo más importante, lo más lindo, los que tenemos más, pero realmente la procesión se lleva, como dicen, por dentro. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso seguimos indagando este caso con Jorge Luis Gaviria y María Eugenia Ruiz. Continuamos en compañía de la relacionista público en música y entretenimiento María Eugenia Ruiz, además del doctor en ciencias jurídicas Jorge Luis Gaviria. Pero vamos a ahondar un poco. El caso de Alberto Caguán nos tomó a todos por sorpresa, sobre todo porque fue algo repentino. Y yendo un poquito más allá, su esposa, la viuda,
también es cantante, y esta joven, un tiempo después de este lamentable suceso, emitió un comunicado. Y ahora te pregunto, María Eugenia, ¿es recomendable emitir este tipo de comunicados cuando es figura pública, sobre todo para la atención y la respuesta hacia los fans? Sí, pues lamentablemente es un momento de dolor, pero así como ellos hacen notorio su vida sentimental, la felicidad, el embarazo, la revelación del sexo y todo eso, como es lo que ellos vinieron haciendo a través de las redes, su boda y todo eso, además su día a día, de qué comen, qué no comen, a dónde van, qué suben o bajan. Entonces es indicado que ella le responda a la gente que está pendiente, y sobre todo en un caso como este, David, que el acontecimiento, el suceso se lleva a cabo justo unos días antes de que ella se convirtiera en madre por primera vez, y que la forma como el niño estuvo concebido a través de las redes era muy deseado, era algo que ellos querían muchísimo, era la consolidación de su amor, y pues evidentemente muchos, incluyéndonos, estábamos pendientes de la reacción de ella, porque no era algo normal. O sea, de repente otra persona se quita la vida en una situación X, pero estamos hablando de que era un momento como que todos nos quedamos por donde van, estábamos muy felices, iba a recibir a su hijo. Entonces sí, es recomendable que ella o que la persona haga un comunicado como el que ella hizo, muy lindo, muy sentimental, donde muchas personas dejaron sus mensajes de condolencia, de fuerza, de fortaleza, y de alguna manera eso también a ella le enriquece un poco el saber de que hay mucha gente detrás de ese dolor que también ella siente en ese momento. Sí, es muy, muy recomendable, y ella lo ha manejado muy bien hasta el momento a través de sus redes, incluso hasta como ha presentado al bebé, que ya gracias a Dios nació con mucha salud, una belleza de niño, y lo ha manejado de una forma muy decente, muy elegante y muy respetuosa ante el luto que está llevando. Bien, ahora le vamos a preguntar a Gaviria, más por la investigación de estos casos. ¿Qué pasa cuando se determina que se trataba de un suicidio? Te lo pregunto porque en Rostros del Crimen le hemos hecho seguimientos a homicidios que en principio eran reportados como suicidios. ¿Cuánto tiempo se da para cerrar una investigación? Determinar un caso se requiere unas resultas de carácter técnico, de carácter científico, como ya establecimos anteriormente. El tiempo de duración para determinar que un caso fue suicidio depende de cada una de las circunstancias en cada caso por estudiar. Indudablemente que una vez que se tienen los resultados de laboratorio, se tienen los resultados de la trayectoria balística, del análisis de trazas de disparo, de la planimetría, de los testigos que pudieron haber habido presencial, referencial, se llega a la determinación de manera, repito, técnica científica de que estamos ante un hecho del cual no reviste ningún carácter penal o impunidad dado para la misma víctima, que se ocasiona de manera voluntaria la muerte. Pero no hay un tiempo determinado específicamente, pues no se está investigando a una persona, sino se está investigando un hecho. Pero siempre las resultas llegan a tiempo, como en este caso, y se puede determinar sin especulación alguna que estamos ante un suicidio. Ok, volvemos ahora con María Eugenia. Y tú, como experta en entretenimiento y música, me gustaría ahondar en este detalle. ¿Cómo experimentar o cómo abordar este caso desde tu punto de vista? Sobre todo porque esto no es común que una persona se quite la vida, pero una figura pública. ¿Cómo lo ahondas tú? En cuanto a relaciones públicas, si en el caso me hubiese tocado, pues lamentablemente hay que emitir, como hizo la actriz, un comunicado, la actriz cantante, donde explique de alguna forma explícita qué fue lo que pasó desde su punto de vista. A nivel periodístico, a nivel de comunicaciones, se debería hacer algo un poco más elegante, hacer llegar al público, bueno, pero pasó esto, se encuentra en proceso de investigación, y dejar como una marca de respeto hacia el acontecimiento, porque ustedes saben que la mayoría de las personas toman estos temas un tanto morbosos por el mismo hecho
de haber sido un suicidio. Y pues de alguna manera hay que manejarlo como una crisis, porque esto es algo que está fuera de lo normal, dentro de lo que es una promoción o lo que es un tema de desarrollo de relaciones públicas de un artista. Y eso sí, los familiares deciden hacerlo público de manera ya profesional. Ellos están en todo el derecho de decidir hacerlo o no, porque recuerda que estamos hablando de un dolor familiar y hay que respetar esa parte. Totalmente de acuerdo, siempre hay que respetar a los familiares de las víctimas de la violencia, porque un suicidio también es un hecho de violencia. Ahora vamos a hacerle una pregunta a Gaviria, que le hemos hecho a varios expertos, pero que siempre es importante tener como distintos puntos de vista. Gaviria, ¿existen indicios para poder determinar si una persona atentaría contra su vida? Sí, claro que sí. Recuerden que cuando no en el sitio de suceso o lugar en que acontecen los hechos, que hay una primera investigación de primer momento, hay un levantamiento del cadáver, va un médico forense, más no es un patólogo, como si posteriormente, estando en la medicatura forense, se le practica por parte del patólogo la correspondiente autopsia, que se practica todo delito violento, aún en el caso de suicidio. Y ahí se puede determinar, por ejemplo, entre muchas otras circunstancias, la herida, si la herida fue a contacto, si la herida fue próximo contacto o si la herida fue a distancia. De esta manera, vean ustedes, cuando hay una confrontación o enfrentamiento policial, en algunos casos se ha podido determinar, ejemplo, un ajusticiamiento y no que hubo una controversia armada, pues entre policías y las personas que resultan las víctimas. Eso mismo da la idea que una vez que se hace el análisis del cuerpo a nivel físico, va a presentar distintas características, y eso se compara con también las resultas del arma, de la trayectoria balística, se compara de cómo el arma quedó y se hace una planimetría, se compara con una diversidad de elementos, incluso a nivel testimonial, referencial. Cuando se unen todas esas ideas, previo análisis de cada una por sí misma, entonces se puede determinar con exactitud científica, técnica, de que estamos ante el suicidio. Bueno, nosotros agradecidos con Jorge Luis Gaviria, el doctor en Ciencias Jurídicas, y con María Eugenia Ruiz, experta en entretenimiento y música. Ahondamos este caso muy importante para esclarecer sobre todo las dudas que existen en la población. Siempre de Rostro del Crimen tendrán ustedes una mano abierta para continuar trabajando de la mano con nosotros y mejorar poco a poco y construir el país que queremos. Agradecidos y los despedimos desde este espacio tan importante. Okay. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a pertenecer a este panel de entrevistados, y bueno, para mí ha sido un honor. Ok, muchas gracias al equipo de investigación de los Rostros del Crimen por abordar temas tan complejos en la sociedad. Recordemos que el suicidio es la cuarta causa de muerte más frecuente en el mundo, y de esta manera estamos agradecidos de dar la seriedad y la profundidad de la investigación en programas como estos. Muchas gracias. Gracias a ambos. Es momento de hacer una breve pausa comercial, pero a nuestros televidentes les invitamos a que continúen en el espacio de Televen, porque al regreso continuamos con más. El suicidio puede llegar a ser el resultado de múltiples factores. Uno de ellos es la depresión. Y ahí es cuando nos preguntamos si existen indicios que nos pudiera demostrar que hay una persona que quiere atentar contra su vida. Y para que nos responda a esta pregunta, recibimos nuevamente a nuestro psicólogo invitado, Gilberto Aldana. Gilberto, ¿hay algún perfil específico de una persona que pudiera atentar contra su vida? Bueno, ante todo, nuevamente gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y llegar a la población, ¿no? Una de las cosas muy importantes cuando nosotros hablamos de las personas que pudiesen manifestar un comportamiento suicida, tenemos que considerar tres características importantes. La primera de ellas es que vamos a ubicar en la categoría de las personas que pueden presentar un trastorno mental importante, como puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar.
o el trastorno depresivo mayor. Esos son 3 escenarios que las personas pudiesen llevar a el suicidio. También una drogadicción o una dependencia a sustancias químicas. En un proceso de síndrome de abstinencia, las personas pueden llegar a cometer suicidio. Pero no toda persona que piensa o que comete un suicidio tiene un trastorno mental de ese tipo. También pueden ser personas que tienen vulnerabilidad psicológica en sus estilos de vida y ante una situación de conflicto, una situación de crisis emocional, se siente que no tiene las herramientas o las estrategias necesarias para poder afrontar las situaciones de estrés que pudiesen estar vivenciando en ese momento. Y ven el suicidio como una salida ante esa situación desbordante, esa crisis que pueda tener, ¿cierto? Y otra de ellas puede pasar que la persona, al sentirse que tiene una tristeza muy fuerte, que la persona, y eso no necesariamente es porque tiene un trastorno depresivo, vuelvo al punto, tiene una crisis puntual, una situación de vida que siente que no tiene una escapatoria y ve que la única forma de salir de ella es a través del suicidio. Interesante, Gilberto. Ahora, nosotros hemos estado haciendo seguimiento a los cambios de conducta a las personas, justamente en Venezuela, también a nivel mundial, durante el confinamiento. Y desde Rostros del Crimen nos preguntamos, y queremos que nos ayudes para que el televidente tenga esos conocimientos, cómo manejar el estrés, la ansiedad, la impotencia en casa con el confinamiento. Claro, esto es importante y de alguna manera considero tan relevante que toquemos este punto, aunque a la gente a veces no le guste, pero es importante hablar del suicidio, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud en estos momentos nos refiere que el suicidio es una de las principales causas de muerte, no por enfermedades que presentan las personas, ¿sí? Entonces, ahorita con esto del confinamiento, con lo de la pandemia, de alguna manera uno de los síntomas psicológicos o psicopatológicos que más estamos viendo en la población está asociado al suicidio. La gente está suicidándose. ¿Por qué? Porque ha aumentado los niveles de estrés. Hay personas que están presentando crisis emocionales muy fuertes a consecuencia de problemas económicos, a consecuencia de problemas de convivencia con algún familiar, con la relación con la pareja, con los hijos, ¿cierto? Dificultades en considerar cómo vamos a visualizar la salir de esta situación, y entonces ven que o perciben que se sienten acorralados, que no tienen una salida, y consideran entonces el suicidio como una estrategia, que fue lo que hablamos ahorita. Recomendaciones que tenemos que dar para que las personas bajen ese nivel de estrés. Tenemos que conectarnos con las actividades que a nosotros nos gustan. No solamente tiene que ser nuestra vida focalizada en los pensamientos que estresantes. Tratar en la medida de lo posible que la persona haga actividades que le llamen la atención, que tenga su mente ocupada, compartir con su familia, hacer alguna actividad recreativa, leer un libro, escuchar música, hacer ejercicio. Es decir, tenemos que conectarnos con las cosas buenas de la vida, ¿sí? 3, el apoyo social es muy importante. Una de las cosas que caracteriza a las personas que pudiesen cometer suicidio es que empiezan a aislarse socialmente, comienzan a hablar constantemente acerca de la muerte. Oye, sería bueno a veces morirse, creo que la vida a veces no es necesaria vivir. Y muchas veces las personas no se dan cuenta de eso o consideran que son cosas que, bueno, este lo está diciendo porque el amor está, quién sabe, está fastidiado. No, son cosas que tenemos que de alguna forma tomar en cuenta, porque probablemente esa es una de las señales que la persona está dando de que en su mente pudiese estar dando vuelta la idea del suicidio. Cuando aumentan los niveles de adicción, por ejemplo, ahora está tomando más alcohol, ahora está fumando más, ¿sí? Es decir, no existe, por decir algo, un secreto en nosotros poder darnos cuenta de que alguien pudiese estar pensando en suicidarse. Se está aislando, habla constantemente de la muerte, aumentan los comportamientos adictivos, la persona tiene un cambio de conducta totalmente diferente, mejor dicho, un cambio de conducta que no lo ha caracterizado en el transcurso del tiempo. Entonces, vamos a sentarnos a preguntarle qué pasa, y no tenga miedo de preguntar acerca de la muerte. Ahorita las grandes organizaciones de salud mental más bien recomiendan de que debemos darle herramientas a las personas no profesionales en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, por lo menos para abordar en un primer momento a una persona que pudiese estar pensando en el suicidio. Y al identificarlo, pasarlo ya al profesional que pudiese abordar esta situación. Así que ahorita todos somos corresponsables en ayudar a una persona que en estos momentos pueda pensar en suicidarse, considerando que el suicidio no solamente es de adultos. Una de las edades críticas son de los niños y adolescentes y del adulto mayor. Son edades que es importante tomar en cuenta porque el pensamiento del suicidio pudiese estar presente. Agradecido, Gilberto, por tus aportes. Súper especial todo lo que acabas de decir, y para nosotros una herramienta más que tenemos que aportarle a la sociedad. Si usted se siente identificado con las características que hoy hemos descrito en el programa,
busque ayuda profesional de inmediato. El estar triste es un proceso normal y sano del ser humano, mientras que en otro caso la depresión es un problema clínico que por lo general requiere de ayuda médica. Siempre abogaremos porque la familia esté protegida y porque usted esté atento ante cualquier signo de alarma que presente algún familiar con actitud extraña. Es importante tener claro cuándo se cruza la franja de la tristeza a la depresión. Ocultar los problemas o callarlos no es la solución. Siempre abogaremos por la necesidad de estar alerta ante cualquier signo de conducta extraña en algún familiar. Busquemos ayuda profesional, no estemos aislados de nuestros familiares. Siempre debemos recordar que los especialistas son pieza fundamental en el desarrollo y la prevención de este tipo de delitos. Recuerde que usted y nosotros siempre podemos prevenir. Debemos estar atentos y vigilantes de nuestro entorno. Un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Los especialistas son la pieza clave para que nosotros tengamos presente que el suicidio se puede evitar. Busquemos ayuda y no estemos solos. Hemos llegado al final por el día de hoy. Queremos agradecerles una vez más por su sintonía. Recuerden que las redes sociales de Rostros del Crimen están disponibles para ustedes con el usuario de @rostrosdlc. Mis cuentas en Instagram y Twitter también están disponibles. En Instagram me encuentran como @AngelicaReporter y en Twitter como AngelicaReporter. La mía en Twitter es @David Ramírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.